tardes, estimados hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto vespertino de la Iglesia Beric. Iniciamos con un preludio a cargo de nuestro hermano Rafael Pimentel. Ahora con gran gozo cantemos el himno número 30 que se titula Solo a ti, Dios y Señor. Escuchemos con atención ahora el llamamiento a la adoración que se encuentra en Salmos 95 del 1 al 11. Cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios,
nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dijo, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi furor que no entraría en mi reposo. Continuando con el culto, ahora dispongamos nuestros corazones para la oración a nuestro Dios Padre. Oremos. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, sabiendo que tú eres el único Dios, que por ti y para ti es creado todo, y con nuestros corazones y nuestra mente abierta, nos disponemos a escuchar tu palabra. Que todo lo que hagamos en este culto sea de tu agrado, y agradecemos que pones los medios para seguir aprendiendo de ti. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora continuamos con el himno número 399, titulado Amémonos, hermanos. Cantemos el himno Somos Uno en Espíritu, que se ubica en el himno 407. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos lado
la mano en unión, marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios, y que somos cristianos. Lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Es momento de escuchar la palabra de Dios que se encuentra en Efesios 4, del 1 al 16. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema del hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Continuando con nuestro orden del culto, ahora tenemos el tiempo de oración a cargo de nuestro pastor. Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a tener nuestro momento de oración. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos permites reunirnos a través de este medio, esperando, Señor, que todo lo que estamos haciendo en este día sea de acuerdo a tu divina voluntad. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas y nos acercamos delante de ti para rogarte tu misericordia. Estamos profundamente agradecidos contigo, Señor, porque durante este año nos has cuidado, nos has protegido, nos has guardado de peligros y de enfermedades. Y estamos muy agradecidos contigo, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Pero también, Señor Jesús, nos acercamos delante de ti para depositar nuestras necesidades en el hueco de tu mano, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso y que tú tienes el control de todas las cosas.
queremos rogarte que tú nos escuchas, que tú respondas nuestras necesidades, y queremos pedirte por tu iglesia que tú sigas bendiciendo, manteniendo, guardando, Señor, para que pueda cumplir su propósito a la cual has llamado, has formado, has instituido en este lugar, Señor. Queremos rogarte, Señor, que durante esta semana que inicia, que tú nos guardas, que tú nos protejas, donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos, Señor. Guárdanos, guarda a tu pueblo, Señor, para que juntos, Señor, sigamos siempre alabando y glorificando tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Continuemos ahora con la adoración por medio de las ofrendas y diezmos. Recuerden que podemos hacer depósitos directamente a ventanilla o transferencias a las cuentas bancarias que se encuentran en la página de Berit, o bien reservarlo y entregarlo directamente en oficinas. Oremos. Dios Padre bendito, te alabamos y te bendecimos. Sabemos que eres misericordioso y gracias a tu providencia es que estamos con bien. Sabemos que todo lo que tenemos es tuyo y en estos momentos nos disponemos a entregar parte de ello, ya sea en diezmo o en ofrenda. Permite que sea utilizado sabiamente y que sea para el beneficio de tu iglesia y para el conocimiento de tu palabra en el mundo. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora tenemos una participación especial. Escuchemos. Dios, la luz de tu amor brillando está en el medio de las
El sermón de esta tarde lleva por título Que sean de uno mismo en el Señor, que se encuentra en Filipenses 4, del 1 al 5, a cargo del presbítero Pedro Arcos. Y al terminar tendremos la bendición apostólica y la doxología en el himno número 432, Gloria demos al Padre. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Filipenses capítulo 3, los versículos 20 y 21 y el capítulo 4 del 1 al 4. Voy a darle lectura y ustedes sigan con su vista. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a orar. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso, eres un Dios generoso, porque siempre provees tu palabra a tu pueblo. Pero queremos rogarte, Señor, pues que tu palabra, que vamos a reflexionar, a meditar, que sea edificación para tu pueblo, para tu iglesia. Y que también, Señor, nos des el entendimiento de poder entender y comprender tu palabra, ya que tu palabra es profundo. Y te ruego, Señor Jesús, que seas tú el que hable a través de mis labios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. ¿Quiénes son Evodia y Síntique? ¿Cuál es la naturaleza de su desacuerdo? ¿Quién es el fiel compañero? Sin embargo, la razón de este llamamiento final y su función en la carta es bastante clara. Es interesante porque las cartas paulinas, específicamente en el libro de Filipenses, está haciendo mención los nombres de las personas que están causando conflicto. En esta carta lo hace porque menciona el nombre Evodia y Síntique. Y no porque Evodia y Síntique sean malas. Sus maldades tienen que salir a la luz. Todo lo contrario. Aquí tenemos a unas mujeres que son sus grandes amigas y colaboradoras, líderes en la comunidad de creyentes de Filipos, que han tenido algunos malos momentos en su servicio en el Evangelio. Si los nombra, eso demuestra la clara amistad, dando que una de las formas de mostrar la enemistad en las cartas polémicas era no nombrar los enemigos, así quedaban condenadas al desconocido. No sabemos quiénes eran Evodia y Síntique. Su nombre, que significa éxito y suerte, nos dice muy poco, excepto en el caso de Síntique, que
como es un nombre tomado de la diosa de la fortuna, habla de origen pagano. Y excepto que los padres ambas deseaban que sus hijas hicieran algún bien a la humanidad. Lo que sí sabemos es que en el versículo 3, Pablo se refiere a ellas como sus colaboradoras, pues dice, han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. El hecho de que algunos de sus colaboradores en la iglesia de Filipos fueran mujeres no debería sorprendernos, dado que la iglesia allí empezó en medio de algunas mujeres gentiles, las cuales dice la Biblia, temerosas de Dios, el día de reposo se encontraban a la orilla de un río. Allí oraban, estudiaban la Biblia. Es lo que nos dice Hechos 16 del 13 al 15. Los datos del relato de los Hechos indican después de su conversión, Lidia se convirtió en la líder tanto del pequeño grupo apostólico como del inicio de la comunidad cristiana. Por la propia naturaleza de las cosas, eso significaría que también era líder en la iglesia, dado que los que hospedaban las reuniones de la iglesia en sus casas desempeñaban la misma función de la iglesia que se reunían en sus casas. Además, las mujeres macedonias en general tenían un papel en la vida pública mucho mayor que en otros lugares del imperio. En Filipos, en particular, también eran muy conocidas por su devoción religiosa. Ahora Pablo ruega a las dos líderes que sean de un mismo sentir en el Señor. La primera parte de ese llamamiento, que vivan en armonía o que tengan la misma actitud, es exactamente el mismo lenguaje que encontramos en Filipenses 2:2, donde ya había suplicado a la comunidad sobre la base de su relación común en Cristo y en el Espíritu. Dice, a completar mi gozo sintiendo del mismo espíritu o poniendo sus mentes en la misma cosa. Además, también es el verbo que utiliza en 3:15 a instarles a que juntos sigan su ejemplo, se diferencien de aquellos que solo piensan en cosas terrenales, que habla en el capítulo 3, verso 19. Pablo no toma partido, metiéndose así la amistad con todos. Acude a las dos mujeres a que entierren sus diferencias y adopte un mismo sentir que en este caso, como en el imperativo inmediatamente anterior, va acompañado, dice, en el Señor, porque es lo que dice aquí en el versículo 2, ruego a Evodia, a Síntique, que sean de mismo sentir, pero dice, en el Señor. Esta es la evidencia de que Pablo no está tratando aquí una cuestión personal, sino una cuestión con la obra del Evangelio en Filipos. La idea de tener la misma actitud en el Señor, ya habíamos hablado, y ya había hablado Pablo en el capítulo 2, los versículos 6 al 11. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, exhortando, pidiendo a estas dos mujeres
que sean de un mismo sentir en el Señor. Donde no es de un mismo sentir, no podemos servir al Señor con gozo y con alegría. Dice aquí en el versículo 3, porque nosotros, perdón, aquí en el versículo 3, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En uno de los momentos intrigantes de sus cartas, Pablo deja un momento ahora a Evodia, a Síntique, para dirigirse a otro colaborador, pidiéndole que le ayude a responder al llamamiento del versículo 2. Sí, te ruego también, compañero fiel, que las ayudes, pero aún así sigue diciendo más cosas de Evodia y Síntique, señalando que su relación con Pablo, con sus colaboradoras, desde hace mucho tiempo, junto con Clemente y algunos otros, concluyendo con una nota escatológica más, porque dice aquí en el versículo 3 del capítulo 4, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dos aspectos nos resultan intrigantes. Que en una carta dirigida a toda la iglesia destaque a una persona de esta forma, cosa que no ha ocurrido en las otras cartas que se había escrito a otras comunidades, y que Pablo no se dirige a él, a ella por nombre, dejándonos a nosotros la tarea de identificarlo mediante la petición fiel compañero. Estos dos aspectos están relacionados y vamos a comenzar lo primero. ¿Quién es esa persona? Según algunos comentaristas bíblicos, se menciona que es Lucas, el que está pidiendo que ayude a estas dos mujeres. En segundo lugar, si nuestra teoría sobre la fecha y lugar de esta carta es correcta, entonces hacía muy poco que Lucas había estado con Pablo. Durante el primer periodo de este mismo encarcelamiento, cuando Pablo escribió las cartas a los colosenses, a Filemón, sin embargo, la carta a los filipenses, que parece haber sido escrita hacia el final del encarcelamiento. Eso lo podemos ver en Filipenses 2:24, que dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros a verlos. No da nombre de ninguno de los compañeros de Pablo. Todo esto tiene mucho sentido si Lucas, poco antes de que Pablo escribiera la carta, hubiera partido para Filipos, siendo quizá el que animara a los filipenses a recoger la ofrenda que le había llegado a Pablo. En Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Por supuesto, esto no se puede demostrar. Sin embargo, encaja todos los datos históricos y el nombre fiel compañero es muy adecuado para Lucas, sobre todo si tenemos en cuenta el lenguaje cariñoso con el que Pablo lo describe en Colosenses 4:14. Al mismo tiempo, queda también resuelta la razón de dirigirse a una persona de entre ellos
en la segunda persona del singular. Este antiguo compañero de Pablo recibe pues la petición de ayudar a Evodia y a Síntique, ayudarles a que vivan en armonía en el Señor. Pero aunque el apóstol se está dirigiendo a su compañero, su discurso sigue centrado en esas dos mujeres. De allí que, habiéndolas mencionado otra vez, sigue seguramente por bien de ellas, describiéndolas de la siguiente manera, literal: por cuanto por causa del Evangelio han luchado a mi lado, dice la Biblia. El orden de las palabras que Pablo elige es muy revelador. En toda la carta, su preocupación fundamental siempre es en el avance del Evangelio en Filipos. Por tanto, de esta forma indirecta, les recuerda a ellas mismas que desde el principio han sido colaboradoras suyas en el Evangelio, razón suficiente para que sigan así. Encontramos una metáfora atlética, dice: han compartido mis luchas. Podemos ver el texto de 1:27, dice la siguiente manera: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Además, va seguida de una nota muy calificadora: los demás colaboradores míos. No sabemos nada sobre Clemente y los demás colaboradores míos. El contexto apunta a que solo puede tratarse de gente natural de Filipos. Pero la razón por la cual destaca Clemente es un misterio, enfatizando además por la forma común en la que une su mención a la proposición anterior. Dice: junto con Clemente y los demás colaboradores míos, dice la Biblia. Lo que sí está claro es que Clemente y los demás colaboradores también, dice, han compartido mis luchas junto a Evodia y Síntique. Es la causa del Evangelio en Filipos. Su nombre y el nombre de todos ellos, dice, están grabados en el libro de la vida. Y por ello, como colonia del cielo en la romana colonia de Filipos, tiene que vivir ahora la vida del futuro, mientras esperan su o el regreso de su Señor. Pero nos llama la atención, el énfasis de este texto se encuentra en el versículo 2. Ruego a Evodia, Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Sentir en el Señor. Estar firmes en el Señor. No es solamente una exhortación para que cada creyente de forma individual, como normalmente entendemos, sino para cualquier cuerpo local de creyentes. En nuestro mundo, el Evangelio siempre está en peligro. Dios llama a los miembros de su pueblo, de su iglesia, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, a vivir esa vida ahora, sea cual sea el Filipos en el que se encuentren, sea cual sea la oposición que estén experimentando, pero para hacerlo de forma eficaz, su pueblo, especialmente los líderes, deben aprender a subordinar sus intereses personales o los intereses del Evangelio, dice, a vivir en armonía en el Señor. O dicho de otra forma,
a tener el mismo sentir en el Señor. Esto significa humillarse, entregarse con sacrificio por el bien de los demás. De hecho, eso es lo que se trata del Evangelio. Aquí vemos que estas exhortaciones simplemente nos llama a llevar una verdaderamente vida cristiana en medio de cualquier forma de sociedad pagana o posición religiosa. Pablo está exhortando, llamando a estas dos mujeres que sean de un mismo sentir en el Señor. No solamente fueron para ellas, sino para cada uno de nosotros también, que seamos de un mismo sentir en el Señor. Si tenemos diferencias entre creyentes, entre hermanos, tenemos que ponernos a cuenta con el Señor para que podamos servir con alegría a nuestro Rey y Salvador. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean cada uno de vosotros hoy y siempre. Amén. Gloria demos al Padre,